Buenas tardes, hermanos. Luz y Sal. A mí me tocó la lección 41 respecto a la propiedad. En antecedentes en Génesis 21-29 dice que Dios nos cedió todo lo criado a la humanidad para nuestra subsistencia. Esto fue desde Adán y Eva y sus descendientes como Caín y Abel. Caín era una persona dedicada al cultivo de frutos, pero no era bien visto por Dios, y Abel dedicado al rebaño, y sí era bien visto por Dios. El tema es, en el 7º mandamiento no robarás. Este tema tiene un contenido de grandes alcances. Empecemos por el de propiedad privada, que es el derecho que tiene toda la persona física a tener un bien, cosa suya o exclusiva a su disponibilidad. Todo derecho es dado por Dios como la ley natural para la subsistencia del hombre y su pleno desarrollo, ya que es necesario para su propio destino. Bueno, en esta parte que les he compartido dice que Dios, pues preocupado por toda su descendencia, todos sus hijos, pues Él quiso que no sufriéramos de nada y nos dio todo lo de la naturaleza, lo puso a nuestra disposición, pues para que nosotros hiciéramos buen uso de Él, ¿verdad? Tanto los animales como lo del mundo, la naturaleza, todo lo que existe en el mundo. Pero pues le debemos de dar un buen uso para que pues vivamos bien y sobre todo que no maltratemos a ninguno de esos seres vivos que Él nos dio para que nosotros pudiéramos vivir. Dice, todo derecho es dado por Dios como ley natural. Bueno, eso ya se los había leído. Dice, el derecho de propiedad debe contar con un título de propiedad con el fin de guardar en orden y que se regule por una autoridad, la misma que proviene de Dios. Aquí nos dice que Dios es el que da toda autoridad al hombre, a todos los que se encuentran pues rigiendo este mundo, ¿verdad? Especialmente a todos los políticos, que Él es el que les da derecho para que puedan ejercer esta autoridad y que toda propiedad pues debe contar con un título de propiedad, porque yo no puedo decir nada más porque si esa parte de tierra es mía, porque no tengo que tener un papel que la vale. Dice, un bien exclusivo debe dejar de serlo cuando un prójimo lo necesita. Se le debe de dar este bien por caridad, se le debe de dar este bien por caridad a cambio de nada, aunque sea para una necesidad pública. Se deberá pagar al dueño su propiedad o a esto se le llama expropiación positiva. Bueno, aquí está un poquito raro, pero dice, yo entiendo que dice que todos los que tenemos, toda la gente que tenemos de más tierra o bienes, debemos de ser compartidos con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Dios fue el que nos dio todo esto que tenemos. Que si yo tengo un pedazo de tierra y veo realmente a una persona muy necesitada, pues le puedo compartir un pedacito de esta tierra, ¿verdad? Para que haga uso de ella, ya sea para vivir o para cultivar. O también puedo ayudar a las personas que necesitan, pues con dinero o a veces hasta con mismo trabajo, cuando necesiten. Si este bien lo necesita el gobierno, entonces se le tiene que pagar al dueño esta propiedad. A esto se le llama expropiación positiva. ¿Por qué? Porque se le quita ese terreno que tiene de más o que a veces no usa, pero se le va a pagar.
y a esto se le llama expropiación positiva. Bueno, continuamos. Dice, el Papa Juan Pablo II decía que se necesitaba un cambio en los sistemas y condiciones socioculturales para que la riqueza no fuera solo de unos pocos, cuando la miseria está en muchos. Esto viene pasando desde muchísimos años atrás, y uno de los que abogaba mucho porque hubiera un cambio en estas condiciones para los pobres, pues era el Papa, porque pues él como ser humano de Dios y un santo que ahora sabemos que es un santo, pues se dio cuenta de que solamente muy pocos eran los que vivían en la opulencia, en la riqueza, y había mucha gente pobre. Entonces él siempre se vio en la necesidad de pues, abogar por los pobres. Dice, se necesita de un principio cristiano y evangélico que dé frutos en una distribución más justa y equitativa de los bienes, no solo en una nación, sino en todo el mundo, para evitar que los países poderosos usen su poder con los más débiles. Pues es lo que pasa ahorita en nuestros tiempos. Hay países muy ricos que son muy poderosos, pero a pesar de que tenemos tanta riqueza en nuestro planeta, pues nos damos cuenta que los más desprotegidos son la mayoría, y que pues realmente se encuentran muy pobres y con hasta a veces ni con qué comer. Entonces pues es lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? A veces lo poquito que nosotros podamos hacer desde nuestras casas con nuestra propia familia o con nuestros vecinos, pues es hacer que no pase esto, que no haya gente pobre que no tenga ni qué comer, que podamos compartir de lo poquito que nosotros tengamos. Dice, es la obligación que tiene un propietario de algún bien de dar como compensación, sea en dinero, prestar un servicio o compartir del bien obtenido. Es lo que les decía, que tenemos la necesidad y debemos de compartir con nuestros vecinos, con nuestros hermanos que tengamos cerca, o sea, familiares, con gente que aunque no conozcamos, si nosotros tenemos un bien social, un bien, pues debemos de compartirlo. Y a esto se le llama hipoteca social, cuando nosotros tenemos algo y tenemos la obligación de compartir. Dice, si se tiene un derecho, también se obtiene una obligación. Al no cumplir, se hace una transgresión a la propiedad privada. Entonces, pues tenemos que ir haciendo lo que Dios nos pide. Dice, principios de justicia. Es la virtud de ser justo, de dar a cada quien lo suyo y respetar el derecho de los demás, como es el de la propiedad. Esto es algo bien importante y nosotros nos damos cuenta que no siempre pasa, ¿verdad? A veces hay autoridades que a veces hasta el más humilde le andan quitando su pedacito de terreno, el cual tiene para sembrar, el cual tiene para vivir. Y no nada más pasa en provincia, pues también aquí pasa. A veces si hay alguien que tiene un terreno grande y viene otro que es más abusado, que el suyo es un poquito más chiquito, dice, bueno, voy a construir y me robo, ¿qué? No sé, unos 10 centímetros, un medio metrito, ni cuenta se dará. Entonces, pues eso está mal, ¿verdad? Porque estamos faltando a los principios de la justicia, de ser equitativos con lo que tenemos, de no tomar lo que no es de nosotros. Por eso este es el quinto mandamiento, que es no robarás, porque séptimo mandamiento, que es el no robarás, en este mandamiento, pues nos dan muchas formas y nos explican muchas formas de cómo se roba, ¿verdad? No nada más es tomar algo que no es mío y decir ya lo robé, esto es robar, no.
Hay muchas formas de robar. Dice 3 formas de transgresión. En esto viene a explicarnos un poquito de cómo se hace lo que estábamos diciendo, lo del 7º mandamiento. Dice, tomar o retener el bien ajeno contra la voluntad del dueño. ¿Sí? Esta es una. 2. Dice, el robo. El robo es tomar lo ajeno sin consentimiento del dueño. 3. Dice, retener el bien contra la voluntad y sin razón alguna del dueño. Esto pasa mucho a la gente humilde, que a veces llega a comprar un terreno y por las cosas no salen como quisieran. 4. Dice, daño injusto a bienes sin repararlo o pagar lo dañado. ¿Sí? Que a veces por cualquier razón, no sé, por ejemplo, que estén construyendo un edificio al lado de mi casa y que me la hagan que se cuartee y todo eso y que no me reparen el daño. Eso es también una forma de robarme algo mío, no sé, mi tranquilidad. ¿Por qué? Porque voy a estar pensando todo el tiempo en que mi casa está dañada y en cualquier momento se puede dañar más y se me va a caer. Dice, formas de robo. Dice, con conocimiento o desconocimiento del dueño, con fuerza, con engaño o usando de la ignorancia del robado. Aquí donde nos dice con fuerza quiere decir, por ejemplo, cuando es un asalto, que con fuerza van y me quitan lo que yo tengo y me están robando. A veces también con fuerza van y roban a los de provincia, o sea, les quitan sus cosas con fuerza y pues los dejan sin nada. O engañan o engañando a la gente y usan su inteligencia para cometer ese robo, a veces prometiéndoles cosas que no son y pues cometen lo que ellos quieren hacer. Ahora, ¿qué es hurto? Es el robo a escondidas. Cuando a escondida roba la persona, ¿verdad? Que se cuida de todo lado para que nadie se dé cuenta de que roba. Rapiña. Es el despojo hecho al propietario con violencia. Cuando van y asaltan un negocio, por ejemplo, lo van a hacer con violencia. O cuando quitan un bien también con violencia. Eso es rapiña. Dice, robo hecho con amenazas forzadamente de causar males mayores. O sea, aquí van y te roban y además de todo te amenazan y te dicen, pues, si dices o haces algo te va a ir peor. Entonces mejor cállate. Fraude. Dice, robo con engaño, aprovechándose del descuido, ignorancia en calidad, cantidad, con cláusulas ventajosas o de confusión en contra. Aquí muchas veces nos dan papeles donde traen unas letras mega pequeñitas, ¿verdad? Y nos engañan, no sé, vas a pagar menos, mira, el precio de lo que estás comprando es tanto, y vienen clausulitas allí donde nos están diciendo que si no pagas va a aumentar o X cosa, y a fin de cuentas pues te vienen cometiendo un fraude porque no es realmente te están cobrando lo que te están vendiendo o sea, el precio. Usura. Dice, cobrar intereses excesivos en un préstamo, aprovechando la necesidad, entusiasmo o ignorancia del necesitado. ¿Cuánta persona no hay que necesita de hacer de pedir un préstamo a una persona que te está prestando dinero con intereses
y te dice, sí te lo voy a prestar con el 10% o con el 15% o hasta el 20%. ¿Cuánto vas a terminar pagando por lo prestado? Y a veces se aprovechan porque tenemos necesidad o porque somos ignorantes en este tipo de cosas y dicen, no, pues no es mucho. Y o a veces nos entusiasmamos tanto, ay, no, sí, nos van a prestar 70,000 pesos, no, voy a poderle hacer un poquito más a mi casa. Y qué suave, pero cuando viene la buena de que tenemos que cobrar, de que tenemos, pagar tanto dinero, entonces sí decimos, no, ahí sí se pasaron, ¿no? Y pues nos van a dejar, ¿de dónde voy a tomar yo ese dinero para pagar? Que apenas voy saliendo al día y lo que me decían que me iban a cobrar, pues iba a ser con mucho esfuerzo. Bueno, ahora continuamos. Estafa. Cobrar deudas vencidas o alargar el plazo estipulado, no devolver el depósito, retener total o parcialmente una herencia o legado por un abogado o albacea, sustracción de cuentas o gastos ficticios, falsos rendimientos, créditos perdidos, etcétera. Bueno, como vemos, la estafa se da a muchos, en muchos aspectos, ¿verdad? Se dan en los bancos cuando nos dicen que que vamos a ganar unas buenas ganancias, que nos van a dar unas buenas ganancias. Es mentira. O cuando vamos a veces y dicen, usted ya retiró su dinero, ya no tiene nada aquí en el banco. Esos son créditos perdidos. Cuando hay los que usan mucho las tarjetas para sacar el dinero que tenemos nosotros ahí, o sea, la clonación de tarjetas. Cuando se le deja a una persona que no estamos convencidos, o mejor dicho, estamos convencidos de que es una persona honesta, y se le deja un testamento. ¿Y qué es lo que pasa? Ese testamento de esa herencia, ¿qué es lo que pasa? Se muere la persona y nada más ese albacea o ese abogado le dan largas y largas, o definitivamente a veces cuando es hasta un familiar no entrega nada y se queda con ellos. Eso también es una estafa. Todo esto entra en un robo, a fin de cuentas. Cuando cobran deudas vencidas, cuando les digo yo ya, no, lo que yo saqué eran 10 abonos. No, usted me debe 2 abonos más. Me va a pagar esos 2 abonos más. O cuando me le dan larga a ese plazo estipulado, ¿para qué? Pues para poder sacar más también de lo prestado. Entonces a esto se le llama estafa. Continuamos. Dice, se causa un daño injusto. Pues claro que se causa en todo esto que hemos visto daños injustos, porque por lo regular son a personas muy necesitadas a las cuales se les hace esto, porque pues a un rico yo creo que ellos son los que salen ganando en todos los aspectos. Dice, si hay destrucción o deterioro y se devalúa el bien ajeno por el daño ocasionado, inciso A, inciso B, actos difamatorios que perjudican económicamente a alguien en sus ingresos. C, por descuido del profesional cuando lo encomendado es atendido con desidia o desinterés causando un mal económico al cliente. D, un robo de poco valor. Si se lleva a cabo varias veces este robo, se lleva a faltas graves. Estos son los daños injustos que se causan en todo esto que estamos viendo, que es lo de el séptimo mandamiento de no robarás. Entonces aquí nos dicen que si causamos un daño a propiedad ajena, si
hacemos un acto difamatorio, por ejemplo en el trabajo, le decimos a nuestro patrón que vimos robando a uno de nuestros compañeros y fue mentiras, ¿qué estamos haciendo? Pues haciendo que lo corran y lo vamos a perjudicar en sus ingresos, ¿verdad? Porque no va a tener trabajo. Cuando llevamos algo a arreglar, llevamos algo a la tintorería, ¿y qué es lo que pasa? A veces es tan decidiosa la persona que nos atiende y no, ay no, sí déjenmelo, va a estar todo bien. Y cuando vamos, pues ya nos echaron a perder esa prenda o ese artículo que llevamos a arreglar, ¿verdad? Y pues mentira, ahí salimos perdiendo nosotros económicamente. Un robo cuando se empieza a robar, una vez robo poquito, otra vez robo otro poquito, y es de poco en poquito, esto se va convirtiendo en una falta grave. Es como cuando nosotros no nos confesamos y tenemos un pecado pequeño. Ay, nada más hablé de mi vecina, no es gran cosa, ¿verdad? Nada más dije una grosería, o sea, Dios me lo perdona. Nada más tuve un mal pensamiento, no va a pasar nada, pero si yo dejo que avance esto, que mis pecados, esos pequeños, los vaya yo cometiendo, y pase el tiempo y no me confiese, este pecado se va a convertir en un pecado grave, ¿sí? Ya de ser un pecado venial, se puede convertir en un pecado mortal. Por eso nos dicen pues que debemos de estar bien día con día, y si no es así, pues confesarnos para poder participar del pan, del cuerpo del Señor, cada 8 días que vamos a misa o cada que nosotros queramos hacerlo. Entonces es bien importante. Dice, causas excusantes del robo. Inciso A, extrema necesidad del que roba. En este pedacito de extrema necesidad del que roba, nos dan a entender que si la gente que roba es muy pobre, porque hay gente que roba un pan, que roba una manzana, que roba una tortilla, que roba algo para alimentarse, inclusive a veces roba para comprar medicamentos para su familia, un familiar que se esté muriendo. Entonces, pues a veces se le es perdonado y hasta ahí quedó, ¿sí? El robo. Y también, pues, obviamente debe de recibir el perdón a quien le robó. A quien le robó y a quien le robó debe de ser una persona que tenga más que él. Porque si también es una persona pobre, no es válido que yo vaya y robe a una persona que está igual o peor que yo, porque yo tenga tanta necesidad. Inciso B, compensación oculta, como compensar al empleado mal pagado o el patrón exigir mayor trabajo en tiempo de servicio al empleado. Aquí se llega a un acuerdo. A veces, pues a lo mejor el patrón puede ser que lo puedan acusar de que están sus empleados mal pagados, y él llega a un acuerdo con su empleado y le dice, bueno, pues te voy a pagar tanto, y quedan en ese acuerdo. Pero a veces el patrón se pasa y empieza a exigirle mayor trabajo o tiempo, servicio a este empleado. Entonces también no es una manera correcta, porque aquí el patrón de alguna manera está robando a su empleado. Le está robando primero en su sueldo, y ya después de este acuerdo pues le está robando en su tiempo, le está dando más trabajo que no debería, y entonces pues también aquí se aplica lo del robo. Dice, exigencia de la devolución.
Dice, el perdón otorgado, si es devuelto o se paga lo robado, si no es así, se le condena al ladrón según sea el caso. Aquí cuando alguien roba, por ejemplo que roba a alguien en la calle, ¿sí? Y lo agarran, se lo llevan al reclusorio. Si la persona que lo está acusando lo perdona y el que roba repara ese daño o regresa lo robado, pues se le da la libertad. Pero si no es así, pues va a tener una sentencia, va a tener una condena y va a ser según lo que él haya robado. ¿Sí? Dependiendo de lo que él haya robado es lo que va a merecer de castigo, o sea, de meses o años que pase en la cárcel. Cooperadores en la falta. Dice, el que sabe y calla, inciso A. Inciso B, el que no evita sabiéndolo. Inciso C, el que participa y disfruta del fruto de la transgresión. Transgresión, o sea, de lo robado. Aquí en un robo, muchas veces es una sola persona, pero muchas veces son dos o son más. Y siempre por lo regular hay quien lo planea. Cuando son robos grandes, siempre va a haber quien lo planee. Y si yo sé que se va a cometer un robo y yo no lo denuncio o no lo digo, yo estoy pecando también. ¿Por qué? Porque yo sé y no estoy evitándolo. O sea, ya son dos, el que lo planea, es primero el que lo sabe y calla, ¿sí? Que lo sé y lo callo y no lo digo a nadie y se lleva a cabo. El que lo lleva a cabo, el que lo roba, ¿sí? Y también a veces que roba pues tiene sus cómplices. Y también el que, aunque no haya participado en el robo por el hecho de saberlo o por el hecho de haberlo planeado, está participando y está disfrutando de todo esto robado. Entonces todos aquí son cómplices y todos están cometiendo este séptimo mandamiento de no robarás. Dice, los que gobiernan los estados. Estos trabajadores caen en delito de asociación si no impiden, evitan, estorban o denuncian las transgresiones. ¿Qué quiere decir? Que en los gobiernos hay muchísimos, cientos de trabajadores, policías, los que están en oficinas, o sea, muchísimos. Todos ellos saben de todos los delitos que se cometen ahí, de todos los robos que se cometen en todos los niveles. Entonces, pues, todos callan, nadie impide nada, nadie evita nada, nadie ni siquiera estorban o denuncian. Pero bueno, es entendible porque a veces no lo hacen. ¿Por qué? Porque pierden su empleo. No es fácil, ¿verdad? Tener un empleo de ese tipo y perder el empleo por evitar esto. Pero a fin de cuentas, aunque sea así, todos ellos están cometiendo el séptimo mandamiento, porque están omitiendo todo esto y están permitiendo que se haga todo esto perjudicando a quién, a toda la gente humilde que con grandes esfuerzos pues va a pagar sus impuestos o lo que tenga que pagar. Entonces todo esto está mal. Dice, los grupos que gobiernan los estados están obligados como personas morales a respetar la propiedad pública, a ellos encomendada, y la propiedad privada de cada ciudadano. Y hablábamos anteriormente que si hace esto, no, yo tengo el poder, yo puedo quitar, ¿sí? Me puedo robar tal terreno, ya tiene mucho tiempo allí abandonado, yo me lo puedo robar. Pero no es así.
toda propiedad debe de tener un dueño. Si yo busco como gobierno y no encuentro un dueño, pues entonces sí puedo agarrar ese terreno para hacer algo bueno, pero para la comunidad, no para mi beneficio propio o para beneficio de mis familiares. Seguimos, sistemas económicos. Dice, la voz de la Iglesia ha resonado desde hace 2000 años, es la voz de la conciencia humana, pidiendo el cambio sociocultural y económico para la igualdad entre ricos y pobres. Habíamos mencionado anteriormente ya al Papa Juan Pablo II de cómo él levantaba la voz para que pasara esto, ¿verdad? Que hubiera un cambio hubiera cambios socioculturales y de igualdad para que los ricos y los pobres, pues no fuera tanta la diferencia. Yo creo es válido, ¿no? Que haya ricos y pobres, pero no pobres muriéndose de hambre y ricos archimillonarios que viajan todo el tiempo y viven como reyes. Entonces esto se dice que desde 200 años antes, desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ha pasado esto. Todo el tiempo ha pasado esto, que hay ricos y pobres, y sin embargo nunca ha habido pues una igualdad, ¿verdad? Que debería de ser así, puesto que todos somos hijos de Dios y todos debemos de estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y ayudar a nuestros semejantes. Continuamos. Dice, la Iglesia es la cabeza de Dios mismo. ¿Quién la forma la cabeza? Dios y nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia. ¿Quién forma la Iglesia? Dios y nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a la Iglesia a darles honor y gloria a ellos. Dice, y está formada por el hombre, nosotros los hombres que vamos a misa, que vamos a hacer nuestros eventos, lo que sea, y nosotros formamos la Iglesia. Hombre se refiere a hombre y mujer, porque somos iguales y los dos somos los que estamos formando la Iglesia. Dice, y es la barca timoneada por el apóstol Pedro y sus sucesores, los papas, y es el camino hacia la eternidad. No hay otro camino para llegar a Dios, sino cuál es acercarnos a la Iglesia, estar con Dios, tomarnos de la mano de Él, estar haciendo las cosas que a Dios le gustan, que nos estemos portando bien. Bien no nada más es que ya sea yo portadita y eso no. Tengo que echar mano de lo que yo tenga, de lo que yo pueda, de lo que yo soy, para pues poder ayudar a mis semejantes. Acordémonos que siempre el buen juez empieza por su casa, ¿verdad? Yo tengo que empezar a valorar mi familia, a empezar por mi casa, a dar educación, a proveer lo que le hace falta a mi familia, a cuidar de mi familia, ¿verdad? De mi familia como matrimonio y mi demás familia, ya sea política o mis padres y mis hermanos. Tengo que empezar por ahí. O sea, ser luz de mi casa y ya poder ser luz después de los demás. Dice, y es ajeno a todos los poderes del mundo. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que todo lo que la partecita que acabo de leer, de donde se dice que la Iglesia pues está abogando y siempre lo ha hecho, y que está formada por Dios y por Cristo, y que nosotros formamos parte de ellos. Todo esto es ajeno al mundo, a los poderes del mundo, Entonces, pues yo creo que somos todos los más humildes los que participamos ahí, los que debemos de tomar más conciencia para poder ayudar a los más necesitados. Continuamos.
Dice, en el capitalismo se explotan a los obreros para enriquecerse unos cuantos con el esfuerzo de muchos. Esto ya lo habíamos venido comentando, que así pasa. Todos los trabajadores son explotados recibiendo un mísero sueldo de el mínimo. ¿El mínimo cuánto es? Ni 100 pesos. ¿Quién va a pagar con 700 pesos una renta, darle de comer a su familia, si está todo tan caro? ¿Para qué les va a alcanzar? Apenas para comprar 1 kilo de carne a la semana, uno de huevos, algunas verduritas y ya, y lo demás para vestir, para calzar, para distraer, para pagar rentas. ¿De dónde? ¿Y quiénes son los beneficiados aquí? Los capitalistas, los que forman parte de las empresas. ¿Y los demás? ¿Dónde quedan? Por eso en ese tiempo ya no hay gente, o es muy poca gente la que en verdad no tiene estudios, la que viene de provincia, que trabaja por cualquier cosa. Pero la mayoría no. O trabajan porque tienen horas extras, porque tienen algunos otros beneficios, o tienen que tener doble trabajo para poder subsistir. A todo esto que hemos leído, si se fijan en todo, está lo del quinto mandamiento de no robarás. Porque robar no nada más es, como yo les decía al principio, tomar algo y decir me lo robo y ya. No, robo de muchas formas. Hay muchas formas de robar. Bueno, continuamos. Dice, el egoísmo humano seguirá operando como factor de explotación. Y el séptimo mandamiento, no robarás, es tan actual como en el principio, porque la justicia social no se cumple. Este mandamiento solo puede basarse en la doctrina de Cristo, cuyo eje central es la virtud teologal de la caridad. Teologal quiere decir lo que nosotros aprendamos de la doctrina de Cristo y de lo que Él nos enseñó, Dice, el mundo es enemigo del ser humano y de Cristo Jesús. El humano es de Cristo, pero está en el mundo sin serlo, porque el mundo, por medio del capitalismo y comunismo, tiene represión y está enajenado por lo material y deja muy lejos lo espiritual. Entonces aquí nos están diciendo que el mundo prácticamente está manejado por el capitalismo y el comunismo. Son los que manejan todo esto, son los que pues son dueños del mundo, ¿verdad? Y que aunque nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, y estamos aquí en este mundo, es como si no fuéramos de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luchar. A lo mejor a veces es difícil el decir, voy a luchar por mí y más aparte por más gente. Pero si lo hago por mí, lucho por mí, me libero de todo esto que me está afectando a mí como persona y logro que todo esto llegue a mi familia, yo creo que ya fue un trabajo muy importante que yo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que me convierta yo en hijo de Dios y en el hermano de Jesucristo, que es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere, que pues formemos parte de su iglesia, formemos parte de ellos. ¿Para qué? Pues para esperar un día a llegar a estar disfrutando con ellos. Entonces es muy lamentable que, como dice en este pedazo de lectura, que el egoísmo humano siempre va a seguir operando y desgraciadamente
una de las partes que lleva a la gente que tiene un poquito más a explotar a todos los demás. Entonces están transgrediendo este mandamiento, este séptimo mandamiento de no robarás, y lo peor de todo, pues haciéndole daño a la mayoría de gente humilde que vive en este planeta, ¿verdad? Y no es nada más a nivel país, esto es a nivel internacional, es en todos los países. Si aquí hay pobres, hay países donde hay muchísimos más pobres, como el África, por favor, digo como el África. Entonces, pues es importante que desde nuestra casa, desde nuestra trinchera, si lo queremos llamar así, pues tratemos, ¿verdad? Tratemos y pongamos un poquito de nuestro grano de arena y demos también educación a nuestros hijos, porque que deje yo por ahí mi monedero y que diga mi hijo no tomó un peso, y a veces así se empieza. A veces así se empieza con este séptimo mandamiento. Y a veces las cosas se salen de control y no podemos hacerlo. Ya no podemos hacer mucho a veces por los hijos. Muchas gracias por escucharme. Espero que todos se encuentren bien, que Dios los bendiga y cuídense mucho porque pues, la situación todavía está un poquito grave. Entonces, muchas bendiciones para todos y gracias.